les traigo al canal la historia de los samuráis. Los samuráis fueron guerreros militares con un entrenamiento especial, fueron guerreros de élite, militares de élite, los cuales pues tenían un mejor entrenamiento, una mejor ideología. Los samuráis se dieron a partir del siglo X hasta el siglo XIII. Fue un lapso muy corto donde se dio lo de los samuráis, porque en su ideología era un poco muy sádica, era muy sádica. Su ideología se basaba principalmente sobre la justicia, la perfección, la lealtad, pero sin embargo eran muy crueles a la hora de actuar, a la hora de tener que acabar con el enemigo, cosas así. Los samuráis, pues, como les digo, recibían este nombre ya que eran soldados de élite con un mejor entrenamiento, con un mejor código de ética basado en lo que ya les comenté anteriormente: la justicia, la perfección, la lealtad, y eran muy crueles a la hora de desvivir a su enemigo o en sus batallas. Su modo de guerras, de lucha, era impecable, tenían que ser casi perfectos. Eh, para que se den una idea de su ideología y podamos entrar más en contexto, los samuráis tenían esta ideología de que, por ejemplo, si perdían una batalla, o sobre todo eso, si perdían una batalla, ellos practicaban algo que se llamaba harakiri. El harakiri era básicamente cuando los estaban conquistando o no lograron conquistar el lugar que querían. Ejemplo, agarraban y ellos ocupaban los que creo que todos las conocemos, las katanas. Sacaban su katana o su espada en el peor de los casos y se cortaban a la mitad. O sea, bueno, así se hacían así este corte. Se atravesaban o se clavaban acá y se desvivían de un modo pues cruel. O sea, a diferencia de otros lugares donde muchas veces era la guillotina o el fusilamiento, ahí ellos solitos practicaban el harakiri cortándose. ¿Por qué? Porque era su ideología, era así como: no sirvo para hacer esto, entonces no sirvo para nada, no sé qué sigo, por qué sigo vivo, y se desvivían. Así que más o menos para que entren en el contexto de esa era su ideología, tan cruel el hecho de decidir matarse, ¿no? Porque era así como: no lo logré. Eran demasiado, muy exageradamente perfeccionistas, y su nivel de régimen era muy estricto, era muy pesado. Los entrenamientos y su forma de pelea era impecable. Eh, como otra cosa de los samuráis, el líder de los samuráis fue Saigo Takamori. Saigo Takamori fue el líder de los samuráis. Pues básicamente, pues el lapso, los el poquito lapso que duró, o el lapso tan corto que fue la historia de los samuráis, él fue su líder. Esta persona vivió de 1828 a 1877. Fue uno de los samuráis más influyentes tanto en la cuestión de los samuráis, porque pues hacía como que todo fluyera más o era más influyente, y sobre todo en la historia japonesa, porque a ver, los samuráis son japoneses, y básicamente sin este señor no se hubiera terminado de lograr el hecho de los samuráis y su historia y todo lo que tiene que ver con eso. Así que por eso es de los personajes más influyentes en la historia japonesa. Además, como un dato interesante sobre los samuráis, la palabra samurai, que era el nombre que se les daba a estos soldados de élite, proviene del verbo servir a alguien más, o servir a... Ajá, era una cuestión de servir. Los samuráis estaban creados para el pueblo, eran personas más allá que un soldado normal, pues como eran soldados con un mejor... con una mejor base de entrenamientos, eran soldados que se dedicaban a cuidar al pueblo. Ejemplo, si los iban a atacar, ¿quiénes iban? Los samuráis. Si no sé qué, los samuráis. Por eso la palabra samurái viene del
servir a los demás, servir a un objetivo, servir a tu pueblo en ese caso, que era su objetivo, servirles a ellos. Y por eso regresa a lo del harakiri. Por eso cuando un samurái no lograba su cometido, ¿qué hacía? Se hacía el harakiri por el simple hecho de no lograr hacer o no lograr hacerle honor a su nombre, servir a los demás, a su objetivo que era el pueblo. Y ya, pues ese. De ahí, como por último dato, el último samurái fue exactamente este señor, Sai, Saigo Takamori. Este señor fue el último samurái. Y pues sería todo básicamente. Los samuráis eran unos guerreros o unos militares con un entrenamiento muy increíble, muy fuera de lo común incluso. O sea, si de por sí ser militar en ese entonces era muy complicado porque tenías que tener muchas cosas, ellos crearon sí, básicamente lo que pasa es que ellos crearon técnicas nuevas. O sea, los samuráis, aparte de ser muy influyentes, crearon técnicas nuevas. Porque pues para el combate, y por eso dicen que era casi imposible ganarles, pues por su técnica tan, la destreza que tenían para la destreza que tenían para poder pelear. Actualmente los samuráis están inexistentes, básicamente no existe ningún samurái. Todos, se pudiera decir que todos los samuráis se murieron en el siglo XIII. De ahí en fuera, o sea, nada más. Los samuráis no existe un entrenamiento de samurái actualmente. O sea, tal vez ancestros de personas que fueran samuráis pues saben más o menos, pero como tal no existe una pelea de samuráis, no existe sobre todo el entrenamiento tan riguroso que era el ser un samurái. Y pues bueno, eso sería todo y espero que les haya gustado. Adiós.